estudiantes del programa Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Y también nos queremos unir a la celebración de la Semana del Idioma. El español es un idioma que goza de una gran imagen en el panorama internacional, que presume una lengua de diplomacia, de poesía y literatura. Es un idioma admirable y bien difícil de dominar. ¿Cómo ha sido esta lengua en los siglos pasados? En este video les hablaremos de un gran artista de letras españolas y conocerán sus aportes a nuestro preciado idioma. Todo este movimiento literario trajo como consecuencia unos grandes cambios en nuestro idioma. El siglo de los humanistas vio cómo el latín escolástico quedaba relegado a un segundo plano y las lenguas vernáculas con toda su diversidad de acentos, ortografías y obras literarias alzaban el vuelo. A lo largo del siglo XVIII surge una nueva mentalidad que culmina la antropología renacentista y rompe con el barroco, la Ilustración. Este movimiento busca crear un espíritu crítico que se aleje del principio de autoridad, que haga predominar la razón y la experiencia. De ahí que las disciplinas más valoradas de este periodo fuesen la filosofía y la ciencia. El también denominado siglo de la razón busca la felicidad a través de la cultura y el progreso. El siglo XVIII marca la emancipación de la conciencia y la mente. Los discursos de esta época se escriben en esa dinámica y marcan una corriente propia. Estas ideas del pensamiento ilustrado dieron pie al surgimiento del neoclasicismo en arte y literatura, donde se busca emular el mundo clásico y expresar las emociones. El latín todavía se utilizaba en las universidades como lengua de enseñanza, pero poco a poco se fue sustituyendo por el español, que empezó a utilizarse como lengua de expresión de las ciencias experimentales europeas. En este siglo se buscaba un lenguaje claro y natural que rompiese con los artificios propios del barroco. Se fueron traduciendo al castellano las obras más importantes de otros países, aunque hubo mucha gente que criticó estas obras, pues pensaban que llegarían a introducir extranjerismos innecesarios a nuestro idioma, y esto pondría en peligro la identidad de la lengua española. Ante esto surgieron dos movimientos, el casticismo y el purismo. El purismo se oponía a los neologismos, porque consideraba que mancillaban el idioma y pretendía preservar la perfección que fue alcanzada durante el siglo de oro. El siglo de oro es un término que se acuñó para hacer referencia a un periodo de florecimiento tanto del arte como de la literatura en España. Corresponde con el siglo XVI y parte del siglo XVII. Ya que se considera que comenzó tras el descubrimiento de América y terminó con el fallecimiento de uno de los máximos referentes de este periodo, Pedro Calderón de la Barca, en 1681. Pedro Calderón de la Barca fue un escritor español de la época barroca. Nació en el seno de una familia noble en el año 1600 en Madrid. Se convierte en el dramaturgo de la corte de Felipe IV.
En el año de 1623 ve la luz una de sus primeras comedias, pero no hasta el año de 1642 que se implica en el mundo literario una vez que se retira del servicio militar. Pedro Calderón de la Barca muere en Madrid en el año 1681. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, 1600-1681. Es una obra de género teatral escrita en el año 1635, cuyo protagonista, el príncipe Segismundo, se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se encuentra en cautiverio. Es una obra barroca caracterizada por las ideas filosóficas sobre la vida, el uso de la escenografía para contrastar ideas antagónicas y la importancia que se da a la civilización por sobre la barbarie. El drama gira en torno a la privación de la libertad de Segismundo por parte de su padre, el rey Basilio de Polonia, quien lo encierra por miedo a que se cumplan las predicciones de un oráculo consultado. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Está escrita en verso, dividida en 3 jornadas o actos. Las 2 tramas principales son el encierro de Segismundo y el compromiso entre Rosaura y Astolfo. Esta obra trata sobre la oposición y la dualidad entre el libre albedrío y la predestinación, así como entre la realidad y el sueño. Además, Pedro Calderón de la Barca escribe La vida es un sueño en una época donde el tema de la civilización versus la barbarie se encuentra presente, como consecuencia del descubrimiento de América y el desarrollo de la colonización.